Hoy vamos a meditar en este libro, son 3 capítulos solamente, vamos a buscar hacerlo de una manera breve. Usted en casa, pues le invito a que pueda leerlo detenidamente. Esta profecía la escribió el profeta Joel como una advertencia. Nos habla de las plagas, nos habla de cosas que iban a venir al pueblo de Dios y que van a venir al mundo en general, cosas terribles, juicios solemnes que una y otra vez en el libro usted va a encontrar una frase que se repite, el día de Jehová. Y esta expresión, el día de Jehová, es la idea central del profeta Joel. Y al igual que Sofonías, es un libro que habla acerca de juicios venideros, igual que el libro de Apocalipsis. Joel significa Jehová es Dios. Y no se nos dan muchas referencias acerca de quién era Joel. Se nos dice que era hijo de Petuel y por lo que leemos, él estuvo ministrando en el reino del sur. Ya le he explicado en otras ocasiones a qué se refiere el reino del sur. Él estaba... su ministerio principalmente giró alrededor o estuvo alrededor del pueblo del reino del sur, de Judá. Y algunos estudiosos de estas cosas en cuanto a fechas y cosas por el estilo citan o más bien datan la escritura de este libro alrededor del año 840 antes de Cristo y lo ubican durante el reinado del rey Joás. El rey Joás comenzó a reinar muy pequeño y realmente quien estuvo, siendo un regente del reino del sur fue el sacerdote Joiada, que lo estuvo, pues ahora sí que tutelando hasta que el rey Joás ya fue mayor de edad y pudo él tomar las riendas del reino. Nosotros a través de lo que leemos en el libro del profeta Joás, vemos un énfasis fuerte con respecto a la adoración, a las cosas que sucedían en el templo, al sacerdocio. Y el libro de Joel va a hablar, como otros profetas, acerca de los pecados que el pueblo había cometido y por causa de ellos iba Dios a enviar un juicio. Esto es importante que lo entendamos, amado, porque una y otra vez vemos a través de los profetas que el Señor a través de ellos nos advierte, y ahorita vamos a ver otra vez, hacer un repaso de estas advertencias. No solamente nos advierte, sino también nos da la solución con respecto a las cosas que nos llevan a estas advertencias, estos juicios. Probablemente cuando usted lee el libro de los reyes, se va a dar cuenta que Joás comenzó a reinar bajo unas circunstancias un tanto complicadas porque su abuela, que se llamaba Atalía fue hija del rey Acab y de la reina Jezabel. El rey Acab y Jezabel fueron reyes del norte, fueron reyes muy malvados. Acab y Jezabel fueron reyes muy malvados y usted pues puede leer ahí algunas de las cosas más relevantes en el libro de Reyes. El ministerio de Elías giró mucho alrededor de confrontar al rey Acab y a la reina Jezabel, y en esos tiempos las cosas eran terribles en el reino del norte. Y estos dos reyes tuvieron como hija a Atalía, la cual se casó con el padre de Joás, y esta mujer cuando comenzó a reinar, que fue un periodo muy triste en la historia del pueblo de Judá, ella mandó a matar a todos sus descendientes, a excepción de Joás, que fue guardado por una de sus tías, de sus parientes. Entonces, ese es en el contexto en el que este libro se escribe. Joel es uno de los primeros libros de los profetas y como decíamos en alguna otra ocasión, en los profetas se sigue mucho este ciclo. Recuerde, el ciclo es: Dios anuncia un juicio al pueblo derivado de sus pecados. Es, digamos, el primer punto. En general los profetas usted los va a ver así.
Primero Dios va a anunciar juicios venideros por causa del pecado, y esto a nosotros nos debe de, como ya le he repetido en otras ocasiones, nos debe de llamar la atención y tenemos que estar muy atentos porque Dios siempre, Él no pasa por alto nuestros pecados. Va a haber un juicio para cada uno de nosotros. Si somos ya creyentes, hemos nacido de nuevo, somos creyentes verdaderos, cristianos, hijos de Dios, pues evidentemente ya no vamos a recibir un juicio como los otros que no le conocen, pero cuando nosotros nos salimos del camino del Señor, cuando nosotros no estamos caminando bajo sus estatutos y sus ordenanzas, pues necesariamente si somos sus hijos, como dice Hebreos capítulo 12, Él al hijo que ama lo va a disciplinar, y eso en un sentido pues, podríamos hablar que es un juicio, es una disciplina que Dios va a traer a nuestras vidas cuando nosotros nos descarriamos, pero más aún, la gente que no le conoce, la gente que no ha venido a sus pies, pues está preparado un juicio terrible de parte de Dios. Entonces, en primer lugar, Dios siempre va a hablar acerca de esos juicios que vienen por causa del pecado, pero también Dios, a través de los profetas, Él va a hacer un llamado, como a todos los hombres, también a su pueblo, al pueblo de Israel, a sus hijos, y a toda la gente aún que no le conoce, va a ser un llamado al arrepentimiento, a dejar el hombre impío su pecado. Eso es un llamado que vamos a encontrar en los profetas. Y también hay una promesa de cuando alguien se arrepiente, cuando alguien se vuelve a Dios, hay una promesa de que le va a perdonar y que le va a restaurar. Dios es grande en misericordia. Es que eso nos debe de alentar a nosotros, y es una palabra también de esperanza para todos aquellos, tanto hijos como sobre todo los no creyentes, para que se vuelvan a Dios. Dios es un Dios amplio en perdonar. Entonces, ese segundo punto, Dios es un Dios que muestra su gracia y muestra su misericordia para todos aquellos que le buscan con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y Él promete el perdón de nuestros pecados, siempre, aún repitiendo, tanto creyentes como no creyentes. Si es no creyente, pues Dios está esperándolo con los brazos abiertos, y si es creyente y ha andado descarriado en algún aspecto de su vida, se ha alejado del Señor, Dios también lo está esperando con los brazos abiertos, pero Él también nos advierte que si no nos volvemos a Él, no venimos, si nos humillamos, si nos arrepentimos y volvemos nuestro rostro y con un corazón sincero le pedimos perdón, nos volvemos de nuestro pecado, pues Dios también nos dice que va a haber en el caso de los no creyentes, pues un juicio pues eterno, una condenación eterna, y a sus hijos pues perderemos bendiciones, pero también a lo mejor nos tendrá que dar una buena vara, como un pastor que también tiene que disciplinar a sus corderos, ¿verdad? Cuando no quieren permanecer en el camino. Y finalmente también en los profetas vamos a encontrar siempre una palabra que tiene que ver con la eternidad, con una restauración que tiene que ver con ser parte del reino de Dios, del reino glorioso de nuestro Dios. Así que eso una y otra vez lo vamos a encontrar en los profetas, y Joel no es la excepción. Entonces, le decía, en el libro vamos a ver esas advertencias de juicio, vamos a encontrar llamados al pueblo a arrepentirse y esa esperanza que viene de parte de Dios para aquellos que se vuelven de salvarles de ese juicio venidero. En el capítulo 1, el libro básicamente, como le repito, se divide en tres capítulos. Es un libro muy, muy sencillo, pero desde el principio Joel pues va marcando la pauta. Si usted me acompaña en el libro de Joel capítulo 1, él va marcando la pauta de cosas que había, de pecados que había en el pueblo de Israel, y que por causa de ello, pues Dios, en este caso Joel está hablando de la manifestación de una plaga de langostas que ellos no habían conocido. Ahora que estuve preparando esta meditación, me puse a buscar ahí en el Tuyu, ¿verdad? En el Tuyu, dice un hermano, el Tuyu, cosas que tienen que ver con estas plagas y siguen siendo actuales en África y en otros países. Es la plaga de las langostas. No estamos hablando de las langostas de las que se
comen, ¿verdad? Las langostas del mar que se hacen al mojo de ajo. No estamos hablando de ese langosta, estamos hablando de, pues, para que usted me entienda, son como unos, como dijera en las caricaturas del Speedy González, son unos chapulinzotes, ¿no? Así como, más o menos como este tamaño, como de entre 2 y 3 pulgadas de tamaño. Pero son enjambres grandes, terribles, que causan grandes daños a los agricultores, destruyen sus cosechas y pues prácticamente los dejan en la ruina, acaban con todo, con todo en cuestión de, a veces de minutos, puede ser una cuestión de minutos y es realmente lo que estaba leyendo en esos documentales o en esos videos, que es realmente un problema erradicarlas, es un problema fuerte, impedir que lleguen, realmente cuando se manifiestan es una cosa que es terrible y da mucha tristeza pues ver la gente agricultora cómo se lamenta de la pérdida de sus cosechas. Y en el capítulo 1, versículo 4, lo que dice Joel dice lo siguiente: lo que quedó de la oruga, y en el término, en el original, pues no se sabe si son 4 tipos de diferentes de langostas, o es la misma evolucionando de diferente manera. Pues sea que sean diferentes o que sea una evolucionando de diferente forma, la cuestión es que Dios iba a mandar permitir que viniera esta plaga que les iba a devastar. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, pero lo que llama la atención es que una tras otra, o sea, no iba a quedar nada. Fíjese, lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, no iba a quedar nada. ¿Y por qué? Y el versículo 5 dice, porque, por ejemplo, en el caso de lo que estamos leyendo, dice, despertad borrachos y llorad. ¿Qué había? Pues un exceso en este caso, del vicio de la borrachera, pero seguramente, acuérdense que luego conjuntamente con el vicio de la borrachera hay otros vicios, fornicación, prostitución, etcétera, 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 ¿no? Entonces Dios tampoco nos va a dar tantos detalles, pero nos deja ver la condición del pueblo. Dice el versículo 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Fíjese cómo describe Joel lo terrible de esta plaga. Dice que sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid. La vid en la escritura representa pues aquellas cosas que son, literalmente sí está hablando de las vides, pero también para nosotros en un sentido espiritual la vid representa el gozo de Dios, la vida de Dios. Dice que asoló mi vida, esa plaga iba a asolar las vides, iba a descortezar las higueras y del todo dice que las desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Y dice Joel, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud, como si le hubieran arrebatado al amor de sus amores. Dice que esa tristeza iba, de ese tamaño iba a ser la tristeza que iban ellos a experimentar por causa de esta plaga. Y fíjese el versículo 9, dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda. O sea, aparte de que tenían estos pecados de la borrachera y seguramente otros adicionales, dice el versículo 9 que también la casa de Jehová había desaparecido la adoración al Señor, ofrenda y libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. Y iba a ser de tal manera esto que afectara aún a aspectos espirituales. Dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. El trigo representa, pues, obviamente igual está hablando literalmente del trigo, del alimento, pues en la antigüedad estas cosas eran vitales, el vino, el trigo y el aceite. Y en un sentido espiritual, pues es lo mismo, son cosas espirituales, que nos hablan de cosas espirituales. El vino, le digo, la vida de Dios, el gozo de la vida que tenemos de parte de Dios, el trigo, que es el alimento de la palabra de Dios, las cosas que fortalecen nuestro ser interior, y el aceite, que también representa la presencia de Dios a través, en nuestro caso, ya en estos, tenemos en estos tiempos mayor revelación, la presencia del Espíritu Santo. Dice que el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, ¿verdad? Confundíos, labradores, gemid y viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. Imagínense, en ese tiempo, digamos, nosotros estamos viendo a través de esta circunstancia que podríamos decir que no sé si es equivalente o para que tengamos una idea. Usted note que a través de esta situación que ha pasado en estos últimos años, mucha gente ha estado experimentando situaciones terribles en su economía, en sus familias,
Y pues eso nos da una dimensión de lo que puede pasar cuando vienen este tipo de cosas de parte de Dios. Aquí Dios está permitiendo este tipo de cosas. En ese tiempo que la economía giraba alrededor de la agricultura, pues imagínense, quedarse sin estas cosas, pues era así como una condena a vivir una hambruna terrible, ¿verdad? Y bueno, usted puede seguir ahí leyendo el versículo 13, dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios. O sea, la gente que se supone que debería estar enfocada en las cosas espirituales, buscando la esencia del reino, glorificar a Dios, nos deja ver que habían perdido la brújula. Y pareciera ser que a veces hoy en nuestros tiempos, en el cristianismo actual, algunos, si no todos, la cristiandad en general, por llamarlo de alguna manera, ha perdido la brújula, y Dios quiere que tengamos cuidado. Nosotros, si esto lo trasladamos a nuestros tiempos, Dios quiere que tengamos cuidado de ello, ¿verdad? Entonces hay una exhortación de parte de Dios, y es algo que nosotros cuando nos encontramos en una circunstancia espiritualmente hablando en la que nos damos cuenta, percibimos y entendemos que por causa de nuestro pecado nuestra vida no está siendo bendecida, por causa del pecado no estamos alejados de la presencia de Dios. Dios nos invita a que nosotros pues proclamemos ayuno. Aquí está en el versículo 14, proclamad ayuno. Dios a través de Joel está invitando a los sacerdotes y al pueblo en general a buscarle. ¿Cómo? Ayunando, convocando a la asamblea, congregando a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. En esta tierra está hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Dice: en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Dios es un Dios que cuando nosotros nos volvemos a Él, Él va a responder. Pero Él requiere de nosotros corazones, como decíamos hace rato en la oración, contritos y humillados. Dice: ay del día, porque cercano esté el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ahorita vamos a regresar a algunos versículos del día de Jehová para ver la magnitud de lo que Dios quiere que exaltemos. Entonces yo nada más estoy a través de esta meditación, ahorita de esta lectura, un poco de algunos versículos del capítulo 1, que consideremos nosotros juntos cómo Dios está hablando de esta terrible hambruna causada por estas plagas, ¿verdad? Que nos deja ver que era unas plagas sin precedentes que iban a acabar con todo, con el vino, con el trigo, con el mosto, con el aceite, que iban a acabar con todo, ¿verdad? Y después de esto iba a haber una prolongada sequía, porque cuando yo estuve viendo esto en el Tuyu, dice que las langostas dejan de tal manera devastados los campos que cuesta mucho trabajo que esos campos vuelvan a florecer, a dar la cosecha. Y en este sentido, pues el Señor nos deja ver que la tierra del pueblo iba a quedar devastado. Esta profecía, como acabamos de leer, insta a que los sacerdotes reúnan al pueblo para, como ya leímos en el versículo 14, ayunar, arrepentirse, a orar a Dios. Son cosas que algunos hemos dejado, hablo a título personal, algunos hemos dejado, que es una buena, no es una práctica de como ayunar en sentido curativo ni de cuestión de salud, es una cuestión cuando nos damos cuenta de algo que Dios nos está llamando la atención de volvernos a ver, es dejar todo lo que tenemos ahí, aún nuestro alimento, por buscar su rostro con todo nuestro corazón, amén, como dice Isaías. Entonces, Dios a través del profeta Joel está instando a los ministros, a los sacerdotes, a reunir al pueblo para ayunar, para arrepentirse, para orar a Dios, porque Dios va a escuchar su clamor, ¿verdad? Si ellos se vuelven a Él. Bueno, el capítulo 2 vamos también a echarle un vistazo a ojo de pájaro. No vamos a profundizar mucho, pero que esto nos ayude a nosotros después en casa, con la ayuda del Espíritu Santo, a seguir aprendiendo con Él, ¿verdad? El versículo 2 empieza diciendo, capítulo 2, perdón: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Fíjese, ahorita vamos a repasar estos versículos, pero aquí ya está hablando de otra circunstancia que tiene que ver con el día de Jehová. El profeta Amós, cuando vimos esta profecía, le dijo al pueblo: ¿para qué quieren el día de Jehová? ¿Para qué quieren que venga el día de Jehová? El día de Jehová va a ser un día terrible, un día espantoso. No va a ser un día de luz y de gloria como ustedes piensan.
porque el pueblo pensaba que por el puro nombre de ser israelitas o judíos, o lo mismo pasa con nosotros, si acaso pensamos que nada más por llamarnos cristianos ya le hicimos, pues no tiene, nuestra vida tiene que estar acorde conforme a los principios del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, ay, Señor, que ya venga, sí, pero ¿estás preparado para cuando el Señor ya venga? ¿Verdad? Todos nosotros decimos, ay, ya quisiera. Pues sí, ya, a lo mejor ya quisiéramos partir, pero ¿estás listo para partir? ¿Estás listo para partir? Sí, pídele al Señor que a lo mejor, si es su tiempo, te lleve con Él. Pero luego a veces solamente son expresiones que las decimos sin tener un entendimiento claro, ¿verdad? Dice, porque está cercano el día de Jehová, dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Fíjese ahora, el profeta Joel ya, después de hablar de la plaga de langostas, ahora va a hablar de que ahora el juicio va a venir, pero a través de un ejército. Ya no solamente es la cuestión de una plaga de manera natural. Un comentarista, uno de los estudios que estuve considerando con relación a esto que estamos meditando, decía que a veces Dios nos tiene que llamar la atención a través de las cosas dolorosas que llegamos a experimentar. No siempre es así, pero a veces Dios, como que nos volvemos más sensibles, como que nuestros sentidos se aguzan más cuando tenemos un corazón para Dios, cuando pasan cosas que pues digamos, golpean nuestra vida. Cuando las cosas marchan en general bien, a veces como que somos más propensos a descuidarnos, voy a usar esa palabra. Pero a veces cuando vienen este tipo de cosas, puede ser la salud, la familia o algún aspecto de nuestro entorno, no necesariamente que tenga que ver como una causa nuestra, nos hace más sensibles, nos hace pues, más recapacitar más. Yo me acuerdo, antes de que viniera esta situación de la pandemia que le llaman, por ejemplo, los varones realmente, pues, no creo que nos estuviéramos reuniendo, aunque somos pocos, la verdad, pero no nos estábamos reuniendo como nos estamos reuniendo los viernes. Y eso a mí alienta mi corazón porque eso Dios nos está permitiendo estar orando. Y yo sé que a través de estas oraciones Dios va a responder en su momento cada una de ellas, como ha estado respondiendo muchas de ellas, ¿ya? Pero, pues para ser francos, no todos, aunque somos pocos, no estábamos así con este espíritu de estar orando, por ejemplo, los viernes, ¿no? Y Dios, a través de esta circunstancia, pues nos ha estado moviendo eso. Entonces, digamos que, pues, como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Pues digo a las mujeres, me parece que sus reuniones, aunque son por Zoom y eso, pues han tenido un fruto un poco más, a lo mejor me estoy equivocando, pero un fruto un poco más abundante que el que estaban llegando a tener antes. Entonces, siempre Dios a través de estas circunstancias pues nos va a animar, nos va a impulsar a buscarle con más ahínco, ¿no? Entonces, a veces no quisiéramos que así pasara, pero es que luego somos muy duros y como dice la palabra, incircuncisos de corazón. Entonces, en este capítulo 2, Joel va a ampliar este cuadro y va a hablar de esta invasión de un ejército enemigo que iba a venir sobre el pueblo de Dios. Y esta devastación, ¿verdad? Es también parecida, ya no a través de una langosta, de un animalito, sino a venir a través de un pueblo que se iba a levantar en contra del pueblo de Dios. Y Dios también aquí anima al pueblo de Israel para que se vuelva a su Dios, para que también pues se arrepientan de su pecado. Y usted puede leerlo ahí con calma, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas reiterarán su resplandor. El libro de Joel está hablando de cosas que iba a experimentar el pueblo de Judá y que va a experimentar también el pueblo de Israel en el futuro. Este versículo usted lo encuentra también en Apocalipsis, casi igualito, semejante, ¿verdad? Dice el versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Está hablando de este ejército que Dios iba a levantar en contra del pueblo de Israel.
Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportar el día del juicio del Señor si no nos hemos puesto a cuentas con Él? Es una pregunta retórica. Nadie, nadie. Por eso Juan, cuando estaba ahí delante del Señor, viendo el libro en Apocalipsis, el libro que estaba sellado con los 7 sellos, él lloraba porque no había nadie que fuera digno de abrir ese libro. Pero ese libro, el único que fue hallado es el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, habla de juicios terribles que van a venir sobre la tierra y sobre los hombres, y culminando con el gran juicio, como dice la Escritura, algunos le llaman el gran juicio del trono blanco, donde los libros van a ser abiertos, y los que no se hayan escrito sus nombres en este libro, pues dice la palabra que van a ser echados al lago de fuego y azufre, que ya lo vimos también en alguna de las parábolas que hemos estado estudiando. Entonces, Señor, que nos ayude a tener esta sensibilidad para con la gente que no le conoce, amado, porque el destino de aquellos que no le conocen, no que dicen que creen en Él, sino que no le conocen, que no tienen comunión, que no están viviendo de acuerdo al reino, que no tienen el sello del Espíritu Santo, que no son cristianos, las cosas van a ser terribles para ellos. Así es que hay que ponernos en sus zapatos, ¿verdad? Y tener misericordia, y que el Señor nos ayude a poder compartir con ellos la palabra. Dice el versículo 12, por eso, en el capítulo 2, por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Igual, fíjese, vuelve a repetir, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Se da cuenta cómo Dios desea que las cosas empiecen por el corazón, como aquel hombre, ¿verdad?, de la parábola del publicano y del fariseo, que el publicano ni siquiera quería levantar los ojos, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de él. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Es arrepentimiento, es lo mismo, de volverse a Dios. Porque misericordiosa, esta es una promesa hermosa, misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso dice Pedro que Dios está siendo paciente para con los hombres, deseando que no se pierdan, sino que proceda la gente al arrepentimiento. Por eso está retardando su venida, aunque algunos son burladores y la tienen por tardanza, pero Él es paciente, Él es, porque aquí lo dice, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Usted cree que Dios es un Dios santo, es un Dios de amor y un Dios justo? Y Él no desea el mal del pecador. O sea, Él no desea que los pecadores se pierdan. Por eso dice la palabra que envía a su Hijo, pues no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él se duele del castigo. Pero si a alguien, como decíamos el domingo, se le muestra la verdad, se resiste a la verdad, rechaza al Dios de esa verdad, blasfema contra ese Dios, se rebela contra ese Dios, se opone a ese Dios, pues lo único que va a cosechar es pues este juicio, ¿verdad? Dice, ¿quién sabe? El versículo 14, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad otra vez, note, 2 veces ya lo vuelve a mencionar el profeta Joel. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Fíjese la exhortación de Dios para el pueblo. Reunid al pueblo, santificad la reunión. Y aquí nos podemos extender, aquí hay mucho que extenderse, pero pues no nos da tiempo. Solamente estos estudios son para dejar inquietudes y que nosotros nos metamos con el Señor, porque fíjese, santificar la reunión, ¿cuántas veces en nuestras reuniones no nada más venimos así como meros oyentes o nada más pensando en los frijoles, menos en el Señor nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, es algo de considerar. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. O sea, en las reuniones, pues también por una parte ahorita qué bueno, en este sentido nos está dejando ver que aún los niños pueden estar en medio de nosotros. Digo, a lo mejor son poquitos los bebés y eso, pero han estado, bueno, ahora que se retomaron las reuniones, había unos papás allá atrás con sus niños y todo, y pues estábamos todos juntos.
Y esos momentos para que los papás después con sus hijos puedan retomar parte de lo que se comentó o se platicó en la reunión, para que le digan, oye hijo, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna inquietud de esto que dijo el pastor? ¿Qué opinas de esto? Son oportunidades que Dios nos da. Y fíjese cómo Dios invita al pueblo, desde los más grandes hasta los más pequeños, ¿verdad? Los que maman, salga de su cámara el novio, o sea, fíjese, hasta gente que recién casada, ¿verdad? Y de su tálamo la novia. Es tiempo a veces de buscar al Señor con todo nuestro corazón y toda nuestra alma y fuerzas. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? ¿Se da cuenta la gran responsabilidad que también tenemos nosotros los cristianos, aquellos que nos llamamos pueblo de Dios? Nosotros nos debemos, como dice el Señor, ser luz y sal, y que el Señor nos ayude cuando la gente venga con temor, pues al contrario, es ese momento para decirle, mira, pues pues no es que yo me cure en salud, pero yo tengo un Dios que me ayuda, y si pues a lo mejor me cayó el bicho, como hemos estado comentando, yo sé quién he confiado y mi vida está segura en sus manos, y yo sé que hasta ahorita no me ha dado, pues gloria a su nombre, pero si me llegara a dar, pues el Señor, mi vida está en sus manos, y yo sé en quién he confiado y sé cuál es mi destino. Tú sabes tu destino, ¿no? Bueno, pues ahí ya puede usted platicar con la gente, ¿no? Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Esa es una promesa hermosa de parte de nuestro Dios en relación a cuando la gente nos volvemos a Él con todo nuestro ser, ¿verdad? Entonces, fíjese que, como ya comentamos, y así resumiendo este capítulo, aquí es la segunda vez, y ahorita lo vamos a ver con detalle, que Joel habla acerca de este día que va a ser un día terrible, ¿verdad? El capítulo 3 habla de promesas de restauración del pueblo de Israel. Y usted puede leerlo ahí con calma. Y porque quiero detenerme un poquito en esta parte del día del Señor. Como le decía hace rato, ahí en el capítulo 3, antes de entrar de lleno a esta parte del día del Señor, el capítulo 3 es un capítulo lleno de promesas para el pueblo de Dios. Y de hecho, ahí antes de pasar al capítulo 3, se me pasó comentarles, el capítulo 2, versículo 28, habla de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, que se cumplió, empezó a cumplirse en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice el versículo 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, porque la única manera en que se puede vivir una vida que agrada a Dios no es a través de las cosas externas. O sea, la única vida que se puede vivir que es agradable a Dios es a través del poder y de la vida del Espíritu Santo morando en el creyente. El Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una y otra vez en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, Pablo dice, no se embriaguéis en vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y una y otra vez el Señor nos está hablando acerca de la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Usted lea el libro de los Hechos y va a encontrar que la persona de la Trinidad que más se menciona es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros nos movamos en la dimensión del Espíritu Santo, y también es algo que últimamente he estado también reflexionando y considerando. Necesitamos retomar ese aspecto del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. Yo creo que no sé, algo pasó, algo sucedió, que el Señor nos ayude también a retomar esta parte de no descuidar también la autoridad, la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo no es para que andemos haciendo tonterías de tirándonos de marometas en el suelo, ni haciendo tonterías de reírnos como locos. O sea, eso no es las manifestaciones del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo es poder para vencer el pecado, para ser testigos eficaces, para ser valientes, para crecer en la fe, para crecer en
en confianza en el Señor, en esperanza, para crecer en amor, para crecer en la manifestación de los dones para el extendimiento de su reino. O sea, el Espíritu Santo es algo más no es eso. Eso no es el Espíritu Santo, esas son tonterías, ¿no? Pero aquí el libro del profeta Joel nos está hablando de que solamente una vida que agrada a Dios es aquella que está acompañado, que viene de una vida llena del poder del Espíritu Santo, ¿ok? Quiero dedicar tiempo ahorita, unos minutos, para ver este tema rápidamente, así los minutos que me quedan, unos 10 minutitos, del día de Jehová. Vamos a ver los versículos que tienen que ver con el día de Jehová. Joel capítulo 1, versículo 15. Dice que este día va a ser un día que va a venir como destrucción por el Todopoderoso. Fíjese, 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Usted lea, por ejemplo, por favor, el libro de Apocalipsis y se va a dar cuenta de los terribles juicios que esperan a la humanidad y a la tierra. Dice la palabra en Apocalipsis que aún la gente va a querer desear morirse, fíjese lo que dice la palabra, y no van a encontrar la muerte. O sea, así va a ser Dios. Van a querer esconderse y no van a encontrar dónde esconderse de los terribles juicios que vienen de parte de Dios. 2 veces en diferentes juicios dice que una tercera parte de la tierra va a ser cegada. Y 2 veces lo dice. O sea, primero una tercera parte y después de lo que queda, otra tercera parte. Vienen juicios terribles sobre la tierra, sobre los mares. Y va a ser un día tremendo, ¿verdad? Entonces, nos deja ver que este día es así. Joel 2:1, ya lo leímos hace rato, pero otra vez, fíjese cómo lo enfatiza aquí Joel 2:1. Tocad trompeta de Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Como decíamos, muchos dicen, no, pues es que la venida del Señor, pues ya tenemos 2000 años diciendo que viene y que viene y que viene. Pues sí, cada día viene y cada día está más cerca el día de nuestra redención. Así es que, pero va a venir y está cercano, pero dice la Escritura que va a ser un día de tinieblas y de oscuridad, pero no para el Hijo de Dios. Para el Hijo de Dios no va a ser un día de oscuridad y de tinieblas. Va a ser un día de tinieblas y de oscuridad para los incrédulos, para los impíos, para los malvados, para los opresores, para la gente terrible. Y no crea que estamos hablando de malvados así como Hitler, ¿no? O sea, para todos aquellos que rechazaron la verdad de Dios. Versículo 11, otro versículo. Fíjese, ya llevamos 2, ¿verdad? Vamos al 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. ¿Y muy qué? Fíjese, dice que es de destrucción, que es de tinieblas y de oscuridad. Y va a ser un día muy terrible. O sea que estas palabras no nos conmueven y no nos hacen pues considerar los juicios que vienen de parte de Dios. Pues es que estamos tremendos, ¿verdad? Estamos muy insensibles. Que el Señor nos ayude a tener sensibilidad espiritual, aún nosotros los creyentes, por estas cosas. O sea, no es para que digamos, bueno, pues yo ya como soy creyente, no. Al contrario, es por la gente que no cree, que tengamos misericordia de ellos, ¿verdad? Versículo 30 del capítulo 2. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, que también es un versículo que concuerda con lo que está escrito en Apocalipsis. Dice, antes que venga el día grande, ¿y qué? Y espantoso de Jehová. Es un día grande y espantoso. Fíjese todos los adjetivos: de destrucción, día de tinieblas y oscuridad, un día grande y muy terrible, un día grande y espantoso. Y el versículo 14 de capítulo 3, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Déjame leer desde el versículo 12, es muy interesante esta parte. Digo, no podemos entrar a todo, hermano, no nos daría el tiempo para el objetivo que yo estoy persiguiendo de despertar
nuestro corazón a nosotros en nuestra intimidad, a buscar más del Señor y estudiar esto con más calma. Dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Aquí está hablando de todas las naciones que se van a levantar en contra del pueblo de Israel. Lee el libro de Apocalipsis, ahí dice que se van a levantar en contra del pueblo de Israel para quererlo destruir. Dice, echad la hoz porque la mies está ya madura, eso también está en Apocalipsis. Venid, descended porque el lagar está lleno, eso también está escrito en Apocalipsis. Usted lee el Apocalipsis y lee Joel, se va a dar cuenta que hay mucha concordancia entre ellos. Se complementan la revelación de parte de Dios. Y se rebosan las cubas, o sea, los toneles, ¿verdad?, donde se echaba el vino. Porque mucha es la maldad de ellos, fíjese, ya hasta el colmo. ¿Se acuerda Génesis capítulo, bueno, no me acuerdo del capítulo ahorita, pero creo que sí, el capítulo 6 por ahí. Si no, pues ahí usted le busca y ya lo estudiamos todos. Pero dice la Escritura que antes del día del diluvio, ¿qué dice? La maldad había hasta dónde llegado? Hasta el colmo, ¿verdad? Ya había llegado hasta el colmo. Dios ya no lo podía, ¿qué?, soportar. Y lo mismo va a pasar en los últimos tiempos. Va a llegar un colmo a la maldad del hombre que ya Dios ya no lo va a soportar. Pero como dice Pedro, ya no va a ser un juicio por agua, sino va a ser un juicio de fuego, ¿verdad? Un fuego terrible que va a venir sobre la tierra y aún Dios lo va a manifestar. Dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano esté al día de Jehová en el valle de la, o sea, es un día de decisivo, ¿no? Ya aquí ya la gente se va a levantar en contra del Señor, pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de parte de Dios de decidir por volvernos a Él, ¿verdad? El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y dice, ya del versículo 16 al 21, el Señor habla de una promesa de restauración futura del pueblo de Dios. El versículo 20 dice, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Esto hace match con Apocalipsis 20 y 21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sión. Lee Apocalipsis, o sea, cuando usted lee el libro de Joel y lee el libro de Apocalipsis, se da cuenta que hay muchas cosas que compaginan, hay concordancia. Y este último versículo, Jehová morará en Sión, dice Apocalipsis, y Dios va a estar ahí entre ellos, Él será su Dios, Él va a estar en medio de su Dios, y nosotros vamos a poderle mirar, pero hoy no podemos mirarle, pero en ese tiempo podremos mirarle, porque el Señor ya nos va a dar esa facultad de poderlo hacer, porque Él nos vamos a estar ya completo, toda nuestra redención va a estar cumplida. Hay otros muchos más profetas que hablan de este día de Jehová. Por ejemplo, Malaquías 4:5 dice, aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está hablando del ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Sofonías 1:14 dice, cercano esté el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Fíjese, usted va a encontrar en los profetas que todas las veces que hace referencia al día de Jehová, es un día de juicio. Es un día donde el Señor ya va a acabar con toda la maldad, va a acabar con todos los enemigos del pueblo de Dios, como dice Apocalipsis, dice los de redimidos, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre de aquellos que la han derramado? ¿Verdad? Dios es un Dios que va a vengar la sangre de todos aquellos que fueron objeto de esa violencia, sus hijos que fueron objeto de esa violencia. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, o sea, de nada le va a servir el más trinchón ahora, como luego decimos. En ese día, pues, como dice la Escritura, va a doblar sus rodillas, pero ya no va a haber más oportunidades. Es que hoy es el día aceptable. Isaías 10:3 dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Oseas 9:7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu,
a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Días de castigo, dice Oseas. Entonces usted cada vez que vea esa palabrita días en la Escritura va a darse cuenta que habla de juicios terribles que vienen sobre la gente, pero pues no nos desalentemos, como dice el mismo profeta Joel, aquellos, dice más, quiero terminar con este versículo porque lo cita Pedro y también lo cita Pablo en su epístola. Y con este acabamos. Joel 2:32. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. De pasada es un versículo que nos habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Pablo dice, todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? Del Señor será salvo. Y aquí dice que ¿quién es el Señor? Pues Jehová, ¿verdad? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Es que hoy es el día de invocar el nombre del Señor, amén. ¿Quieres que dé los avisos o tú los das? ¿Tú los das los avisos? Bueno, vamos a orar, hermano, para concluir esta parte de nuestro servicio y ahorita seguimos. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra profética, como dice tu apóstol y tu siervo Pedro, podemos nosotros alumbrar nuestro camino. Y Joel es un libro, aunque es pequeño, nada de lo que tú has dejado es pequeño, Señor, ni sin importancia. Todo es importante para nuestra vida. Y este libro es un libro, como toda tu palabra, hermosa, es un libro hermoso, que aunque sí nos habla de juicios tremendos que vienen sobre los hombres que han rechazado la verdad, también es un libro que nos llena de esperanza y de confianza en el sentido de que si nosotros invocamos tu nombre, si nosotros nos volvemos a ti, si nosotros volteamos nuestro rostro hacia ti, nos convertimos de nuestros malos caminos, si nos arrepentimos, si te pedimos perdón, tú nos vas a perdonar, tú nos vas a salvar, tú nos vas a restaurar, tú vas a limpiar nuestro pecado, tú nos vas a restaurar y, Señor, nos vas a hacer partícipes de tu reino eterno, Señor, y no solamente vamos a experimentar aún en esta tierra bendición, sino aún vamos a experimentar todavía mayores bendiciones en la gloria tuya, Señor. Hoy es el tiempo aceptable de tomar una decisión para contigo. Yo te ruego que todos mis hermanos y la gente que está oyendo esta meditación pueda reflexionar y considerar que tú eres un Dios, como leímos y estudiamos hoy, o reflexionamos, Dios misericordioso, amplio y para perdonar. Gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén.